pero no en la etapa de inspección visual. Entonces el amigo, pues no dudo que haya aprovechado la situación, fue y extrajo corazones para decir que eso pues se había caído, ¿no? Y lo peor de todo es que sacó los corazones y se llevó el acero de refuerzo. O sea que si no estaba dañado, el amigo llegó y se lo dañó. Pero eso forma parte de la ética. Yo creo que, ahora, nosotros revisamos este edificio después de eso, nos pidieron que lo revisáramos, lo revisamos, nos dimos cuenta que, aunque sea una estructura muy, muy antigua, la verdad es que estaba construida, estaba bien estructurada, y que el efecto que tuvo esto, pues era local. Realmente estaba poniendo en riesgo algunos pisos, pero pues no ponía en riesgo toda la estructura. Sí se desalojó y lo que pedimos es que se eliminara todo esto, pues para poder empezar la reconstrucción. Pero la estructura pues, se comportó bastante bien, no había daño alguno, excepto esos. Comentan que el sismo del 2017 fue el fue el sismo más democrático. Le pegó por igual a los pobres que a los ricos. Entonces, fíjense, pues esas construcciones, pues no dudaría que iban a tener ese daño por la sismicidad, pero ya nos damos cuenta cómo está construido. Pero cuando uno se pone a revisar esas construcciones, pues qué difícil, ¿no? Esta es la casa de Capulina. Entonces, pues imagínense lo que costaría. Tenía una vista impresionante, todo el valle de Cuernavaca. Entonces, fíjense el daño provocado por el sismo. No es la única, ¿no? Entonces, pues uno se empieza a revisar, se da cuenta del daño tan grave que ocurrió y que todo el mundo tiene necesidad de que se reparen sus construcciones, pero desafortunadamente esas construcciones no tenían que estar en ese lugar, porque cuando uno se pone a revisar el tipo de terreno, pues resulta que es esta piedra rojiza, es tezontle, ¿no? Es tezontle. Pues qué estabilidad tiene el tezontle. Y sigo insistiendo en la parte de la ética profesional, porque resulta que el amigo que hizo la primera inspección y extrajo corazones y se llevó el acero de refuerzo, también fue allá y dijo que podía reparar todas esas construcciones. Y entonces lo que hizo el amigo fue hacer 5 exploraciones, 5 estudios geotécnicos. Cuando, estrictamente hablando, por un lado del cerro hay una mina de tezontle, por el otro lado hay otra mina de tezontle. Entonces, ¿qué vamos a esperar dentro de ello? Pues tezontle, ¿no? Y sin embargo, el amigo fue e hizo sus exploraciones, ya me imagino lo que se habrá cobrado, para decir que era tezontle. O sea, eso no puede permitirse. Y lo que decía el amigo es que sí puede reparar todo y que tiene la capacidad con 4 millones de pesos. Es que 4 millones de pesos no alcanzan ni para quitar el material de escombro. Entonces es difícil. El problema es jugar con la esperanza de las personas que están esperando pues, que les resuelvan este problema, y no hay. Yo estuve con el grupo de gente que estaba ahí y preguntaba, oigan, que pues sabemos que hay un fondo para ayudar a las construcciones, y decía la gente de Protección Civil, dice, sí hay, y si fuera el caso de que ustedes pudieran acceder a ese fondo, lo máximo que les daríamos sería 120,000 pesos. Entonces imagínense el problema tan grave, ¿no? Es un problema social bien grave, porque pues evidentemente, aunque sea gente que tiene dinero, ahorita lo perdió todo. Y habrá gente que tiene otra casa, pero la mayoría era su única construcción. Pues esto fue las cosas. Fíjense, esto todo tezontle. Entonces, ¿qué estabilidad? Y ahí es donde digo, los errores históricos, no de ahora, históricos, porque pues alguien encontró la vista preciosa, alguien se adueñó del lugar, alguien lo vendió, alguien lo compró, alguien lo construyó, porque esas construcciones pues no los hace cualquier albañil, ¿no? Seguramente se lleva a un ingeniero y dijo, sí, yo te construyo esa casa ahí. Y las autoridades que lo permitieron. Entonces todos son culpables, porque ahora se ha declarado esa zona como de alto riesgo y nadie puede construir esa zona. Entonces, pues esos son los problemas que se tienen actualmente, y ese es uno de los muchos problemas que hay en Morelos. Fíjense, eso forma parte fíjense el tipo de material, todo tezontle. ¿Qué estabilidad tiene? Yo no entiendo cómo se atrevieron a construir, y luego ya los efectos que tuvo el sismo en diferentes construcciones. ¿Sí? Pareciera que aquí sí está bien construida, pues hay una cantidad de acero suficiente, sin embargo, fíjense, y no hay nada, no pareciera que fuera columna corta, sin embargo se formó una articulación en ese punto, ¿no? Este tipo de fallas fueron muy generalizadas. Construcciones de 2 niveles, la primera falló, prácticamente colapsó todo, ¿no?
Ahora, muchas cosas se adquieren de estas experiencias. Recuerdo muy bien en una construcción como de 3 niveles, en donde en la parte de abajo había una tiendita y estaba sostenida en esas 3 construcciones con una columnita pequeñita, y todo el mundo le decía, no te vayas, no te metas, que se va a caer. No pasa nada, y porque necesitaba sacar sus productos. Y me llegó mucha gente pidiéndome ayuda porque habían visto una lechita en su casa. O sea, el nivel de concepto de riesgo es tan tremendamente diferente. Para la gente que tiene necesidad no hay riesgo, y para la que no tiene necesidad económica, una galletita pareciera que se les cae las casas, ¿no? Entonces, estos son los problemas que tenemos actualmente en Morelos, y que pues todavía no hay forma de cómo resolverlo, ¿no? En la parte de construcción histórica, pues es importante. Aquí tengo otras imágenes que creo que están mejores. Fíjense todo el daño. Y entonces todo esto lleva, bueno, ya se lo habíamos visto, aquí está, fíjense, muchas iglesias colapsaron los domos principales. Y aquí lo preocupante es que pues no existe dinero suficiente para reconstruirlo. Y el pleito que se tiene con el INAH dice, no me toquen nada, y además no, que te vamos a poner una cúpula nueva, no me toquen ninguna cúpula, yo quiero que sea el mismo material. ¿Cómo se va a construir una cúpula con todo esto? Y entonces se está llegando al concepto de manejar pues estructuras de ese tipo, históricas, iglesias, como ruinas, porque como no hay recursos para poder repararlas, pues por lo menos que sirvan de manera turística, ¿no? Pues eso es lo que estamos. Y bueno, el efecto que tuvo el sismo devastador. Por eso les decía que nosotros tenemos muchos años más para poder más o menos regresar a un estado casi igual de lo que teníamos, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario. Comentarios, por favor. Hay muchas experiencias interesantes. Me acuerdo muy bien estábamos ahí rodeados, estamos con protección civil, mucha gente que fue a ayudar, y empieza alguien a agradecer el apoyo de varias instituciones, y de repente sale una chica gritando, ¡y a Venezuela, y a Venezuela! Y todo el mundo, pues sí, también a Venezuela. Y la chica venezolana llevaba unas uñas como de 4 pulgadas. O sea, yo me pregunto, ¿a qué fue? Porque a sostener una pala, por supuesto que no, o quitar una piedrita, con uñas de 4 centímetros, eso sí, impoluta, diga, preciosa, ¿no? Sí, como venezolana. ¿A qué van? Nada más a estorbar, ¿no? Y mucha gente fue a eso, porque cuando ocurren ese tipo de eventos, pues lo que hace la gente pues es aprovechar y salir en la foto, ¿no? Realmente hay mucha gente que fue simplemente para ver qué podía obtener. Entonces, ya con esto, antes de entrar a lo nuestro, voy a hablar un poquito de la reglamentación aquí local, porque es importante. Acuérdense, ya lo he comentado varias veces, creo que es importante retomarlo y retomarlo y retomarlo hasta tratar de cambiarlo, porque si no lo repetimos, pues se nos olvida, ¿no? El sismo del 2010, si ustedes recuerdan bien a Joel Martínez, pues todo un histórico aquí de Tijuana, ¿no? Él elaboró un articulito donde hace un análisis de cuáles fueron los efectos del sismo del 7.2. Hizo un análisis bastante agradable, a mí me gustó su resumen. Entonces, el objetivo es que a consecuencia de ese sismo del 7.2 hubo un número de edificaciones que sufrieron daños, tanto en elementos estructurales como no estructurales. En ese documento se hace una breve descripción de los tipos de daño más comunes en algunas de las edificaciones de la ciudad, como escuelas, viviendas, edificios industriales y edificios públicos. En general se describe el patrón del daño predominante de cada uno de los tipos de estructuras, así como también algunas de las causas de los daños, según lo observado en las inspecciones realizadas. Y entonces, pues ubica a los sismos de las diferentes estaciones, saca los valores máximos registrados. Y por ejemplo, los máximos registrados, si se dan cuenta, son en las estaciones del centro, se midieron aceleraciones de casi 0.6 G. Son los valores máximos. 0.6 G es una barbaridad. Entonces, cuando uno se pone a revisar los reglamentos, pues resulta que permiten calcular fuerzas sísmicas de hasta 0.1 por todas las reducciones que llegan, cuando en realidad
deberíamos de estar cubriendo esas aceleraciones que se registraron, y sin embargo no lo hacen los reglamentos. Entonces, cuando uno aquí, Joel, hace esta comparación de los espectros de respuesta con el espectro de diseño, y se dan cuenta, existe verdaderamente una barbaridad de diferencia. Sobre todo que los valores máximos están en periodos cortos. Aquí también está una respuesta. Los valores máximos están en los periodos cortos. Entonces, un espectro de diseño, estrictamente hablando, tendría que cubrir esto. O sea, no tenemos que cubrir periodos altos. ¿Para qué? Si nuestros sismos, en la Ciudad de México tiene sentido tener que cubrir periodos altos, porque nuestro espectro de respuesta siempre va se aproxima a los 2 segundos. Pero aquí en Mexicali los periodos altos están a periodos, los valores altos están a periodos cortos. Entonces, hay muchos estudios donde todos los espectros de respuesta están precisamente en estos periodos. Entonces, como conclusión se obtiene que este sismo dejó al descubierto deficiencias en la reglamentación y malas prácticas de construcción y supervisión que incrementan la posibilidad de daño de edificaciones. O sea, realmente todo lo que yo he estado diciendo es que todo está mal, todo se hace mal, si se dan cuenta, y se demuestra cada vez que ocurre un sismo. Esta vez fuimos afortunados, ya que el sismo ocurrió un domingo festivo por la tarde. La pérdida de vidas humanas y el número de personas lesionadas pudo haber sido mucho mayor si el sismo hubiera ocurrido en un día laboral, por lo que se puede considerar que un aviso para hacer cosas mejores. Entonces es de vital importancia actualizar el reglamento de construcción del Estado o generar normas técnicas complementarias para el municipio de Mexicali, así como tener un mejor control de las licencias de construcción e inspección de obras. O sea, todo tiende precisamente a mejorar todo eso, ¿no? Bueno, otro ejemplo fue de Jaime, de Miguel Ángel Jaimes, Eduardo Reynoso, la verdad, Mario Ordaz, en donde hace un estudio parecido, donde hacen la comparación, comparan los espectros de respuesta. Aquí incluyen la versión ya del 93 de CFE y del 97, erróneamente porque ya teníamos la versión 2008, entonces no comparaban con la versión 2008. Hacen nuevamente la ubicación, el epicentro, distancias, ponen fallas y también ponen valores de los registros. De hecho, en toda la carpeta que les vamos a dar, les voy a dar todos los registros sísmicos de todas las estaciones de sismo, por si lo quieren usar, pues en algún momento lo usen, ¿no? Y aquí están todos los registros sísmicos que les voy a dar, bueno, excepto estos, porque esos no los tengo, pero todos los que están acá sí los tengo, se los voy a dejar. Entonces, hacer una comparación entre periodos de retorno, sí, versión 2008, no entendí muy bien el artículo, porque habla del 2003 y después termina con el 2008, y con periodos de retorno de 475 años. Bueno, hace una comparación y dice que el nuestro todavía está abajo del que se espera. O sea, a pesar de que ya nos han reclamado mucho que la versión actual es muy estricta, pues todavía resulta que no, que todavía dicen que todavía queda abajo de lo que debieron de esperarse. Entonces, aquí ya es una comparación de los espectros de respuesta contra el 93, pero el 93 es aquí está la versión 93 que empieza desde cero. ¿Sí? Pero nuestro espectro ya el que se propone en la versión 2008 no es en realidad sí cubre al espectro, pero ellos no lo compararon, por ejemplo nosotros lo compararon. Entonces lo que están diciendo que el único que puede comparar, esos son los espectros de la estación 550-58, y para un periodo de retorno de 475 años es el que deberíamos de usar. Bueno, en el PRODISIS aparece, nuestra base del PRODISIS es el diseño es peligro sísmico óptimo. ¿Qué significa eso? Que además de variar la aceleración, varía el periodo. Entonces, esa es nuestra base. Sin embargo, si ustedes quieren un periodo de retorno fijo, hay una opción que les dice periodo de retorno fijo. Lo vamos a ver más adelante y vamos a comparar con esto, a ver si nos da alguna señal. Pero sus conclusiones son: se presentó un panorama general de la respuesta del movimiento del suelo que tuvo en el Valle Mexicali durante el sismo denominado del mayor no sé qué. Se observó que las intensidades de las ordenadas espectrales en algunos sitios de la zona llegaban a ser mucho mayores que las estimadas en normas y reglamentos de construcción, debido a que la ruptura del sismo del 4 de ocurrió en el nuevo de falla
de la falla de Laguna Salada, los daños reportados fueron relativamente menores a los que podrían haberse esperado dado su magnitud. Sin embargo, en un futuro podrían llegar a presentarse mayores daños en Mexicali si la ruptura ocurriera en la falla de Cerro Prieto. Entonces, ambos documentos ya están previendo algo que debemos de tomar en cuenta en los reglamentos. Y yo hice una revisión rápida de la versión que actualmente se tiene del reglamento de construcciones acá. De entrada, yo ya veo un problema bien grave cuando leo este documento. Dice: consideraciones de análisis. Toda estructura se analizará bajo la acción del sismo actuando en dos direcciones ortogonales no simultáneas del movimiento del terreno. ¿Y la vertical? El sismo de Mexicali, la componente vertical fue muy grande y tenemos las fallas allá. Entonces deberíamos de tomar en cuenta la vertical y no lo bueno, después maneja